evita la pérdida de proteínas. ¿Y por qué esta es más importante? Porque por su estructura gruesa y compleja. Y porque al tener esa estructura, esta cantidad de grupos aminoamericanos es abundante. Entonces está pasando por ahí de reojo, se está pasando la proteína y el otro regresa, ¿no? Entonces evita la pérdida de proteínas. Pero proteínas mayores de 7 kilodalton, ¿no? De 70, no logran atravesar esta membrana basal. O sea, son más grandes, ¿no? Ahora, la última barrera que tenemos son los famosos podocitos. Estos podocitos se van a unir a la membrana basal glomerular mediante prolongaciones podáricas. ¿Cuáles son esas prolongaciones podáricas? Estas prolongaciones podáricas. ¿A quién se han unido? ¿A quién está unida? ¿A qué? Está bien fuerte. ¿A quién? A la membrana basal. ¿No es cierto? La membrana basal hemos dicho que tiene 3 zonas. Una interna, que estaría acá abajo, una media y una externa. ¿A quién se está uniendo? A la zona externa de la membrana basal. Entonces, miren, cuando se han unido, vamos a ver que entre pedicelo o podocito, como ustedes están viendo aquí, hay un poro. Aquí también hay un poro, ¿eh? Hay un poro. Entonces, ¿qué va a significar ese poro? Va a llamarse a ese hecho de abrir un espacio aquí, se va a llamar penetraciones de forma rectangular. Y estas penetraciones no son otras cosas que los fisiólogos le llaman como hendidura. Esas penetraciones, en otras palabras, son los poros, que les estoy diciendo que es esto. Esto. Entonces aquí ya tengo al poro. Entonces, toda la superficie externa, ¿no es cierto?, de estos podocitos, sobre todo cuando van a abrirse aquí al poro, te dice que tienen cargas negativas. Entonces, ¿dónde tengo las cargas negativas? No está en todos. ¿Dónde está el otro? No está. Si todo esto es el podocito, la probabilidad de que aquí tenga cargas negativas es menos. ¿Dónde tengo más cantidad de cargas negativas? Las que se acercan al poro. ¿Por qué? Porque cuando la proteína que filtré se va avanzando por aquí, vamos a tener gran cantidad de cargas negativas que impiden su filtración. Ahí las tengo. Entonces, esa característica que ofrece tanto los podocitos, la membrana basal y los capilares fenestrados, todos tienen carga negativa. Por lo tanto, todos están regulando que tú no pierdas las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, aquí están, ¿eh?, las proteínas en las células. Ya está. Entonces, ¿qué va a suceder? Si en la arteriola aferente todo esto habrá ingresado por la arteriola aferente. Todo ingresó. Todo ingresó. Y aquí tengo a la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? La cápsula de Bowman. Esta sería la arteriola aferente. La cápsula de Bowman todavía me dice que en su superficie interna yo tengo a la capa parietal. Y cuando forma el penacho de capilares, que las tengo aquí, encima de ellas, que tengo a la capa visceral. Muy bien. Entonces, aquí tengo la capa visceral y esta sería la capa parietal. Este espacio de aquí se llama el espacio de la cápsula de Bowman. Aquí es donde filtro. Entonces, si yo por la arteria aferente ingresé todo esto que están viendo aquí, me está diciendo que en este espacio, aquí sobre todo, en este penacho de capilares, es donde yo tengo la barrera de filtración.
La primera barrera me dice que está formada por células endoteliales. Y esas células endoteliales me están diciendo que tiene en su membrana, cada célula tiene una proteína de carga negativa. Lo cual hace que le dice tu proteína, tú que estás queriendo pasar, una proteína que está queriendo pasar, la repele porque esta tiene carga negativa y la proteína de la célula endotelial también tiene carga negativa. La repele y entonces la proteína se va ¿por dónde? Por la arteriola epitelial. Va a volver al torrente sanguíneo. Ahora, si por A o B, por este poro pequeño, se pasó una proteína pero de menor tamaño, ¿no es cierto? Chiquita. Voy a tener todavía que aquí se pasó, por ejemplo, la proteína. Ya, entonces, en la membrana basal, nosotros hemos dicho que tengo los ¿cómo se llaman? Muy bien, ¿qué tienen? Glucosamino, carga negativa. Entonces, esta membrana basal, ¿no es cierto?, que es más gruesa que la fenestrada, que el podocito, tiene gran cantidad de glucosaminoglicanos de carga negativa. Si la proteína que tiene carga negativa se pasó, estos aminoglicanos también las va a repeler porque tienen carga negativa. Y le dice, ¿sabes qué? Tú no te puedes filtrar. Vuelve por la arteriola epitelial. Ahora, aún así todavía hay una chiquitita. Se pasó. Y entonces ya aparecen los podocitos. ¿Recuerdan? Los podocitos. Y entre podocito y podocito va a aparecer, ¿qué cosa? Un poro, ¿verdad? Un poro, llamado hendidura. Por aquí, por ejemplo, va a querer pasar esa proteína chiquitita. ¿La puedo filtrar? Sí. Sí la puedo filtrar, si es pequeña. Y va a pasar al túbulo contorneado proximal. Y entonces, en el túbulo proximal contorneal, encontrar proteínas para nosotros de manera fisiológica es anormal. Y entonces aquí va a sufrir reabsorción al 100%. Pero todavía no estoy en sistema tubular. ¿Ya? Ahora, eso va a pasar, pero no te pasa tanto, te pasa mínimo. Ahorita vamos a ver cuál. El otro que yo puedo filtrar va a ser la glucosa. Entonces la glucosa también la puedo filtrar hacia el túbulo contorneado proximal. No la filtro mucho, ahorita vamos a ver cuánto de proteína y cuánto glucosa en condiciones normales puedo filtrar. El hecho está que si al túbulo contorneado proximal llegó pequeña cantidad de proteínas de pequeño tamaño o llegó una mínima cantidad de glucosa, todas sufren reabsorción al 100%. De tal manera, en orina, glucosa es igual a 0, proteínas es igual a 0. Es lo normal que debemos encontrar. Entonces, vamos a ver cuando ya toco túbulo contorneado proximal, ¿cuál es ese mecanismo por el cual yo reabsorbo la proteína? ¿Qué mecanismo utilizo en ese nivel para reabsorber la glucosa? Lo que no va a suceder con un diabético. Con un diabético no voy a tener capacidades de reabsorción. ¿Listo? Hasta aquí, más o menos se acabó glúteo. Ahora, voy a entrar a este tema. Presiones. Esto sería la arteriola epidémica. Esto sería la arteriola epidémica. Esto sería la cápsula de Bowman. Todo esto. Y aquí tengo al penacho de capilar. ¿Cierto? Ya. Ahora, miren. Cuando ingresa flujo sanguíneo por la arteriola ferente, les vuelvo a repetir, está ingresando todo, ¿verdad? Todo. Incluso está ingresando proteínas, ¿cierto? Entonces, cuando al penacho de capilares ingresó todo, la cantidad de proteínas que tenemos en ese penacho de capilares intravascular
me determina una presión coloidosmótica de 32 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Sí le determine, sí le imprime presión coloidosmótica porque estoy en el penacho de capilares. Por lo tanto, por esta arteria la habré ingresado todo, les estoy diciendo, estoy ingresando todo, incluyendo esto. Está ingresando todo. Entonces, como aquí voy a tener proteínas, albúmina, globulina, fibrinógeno, entonces esa cantidad, sobre todo la albúmina, le dice, yo estoy presente todavía aquí en el penacho de capilares y le va a determinar una presión de 32 milímetros de mercurio. ¿Qué más ingresó? Obviamente ingresó el agua. Y el agua determina en el penacho de capilares una presión de 60 milímetros de mercurio. Ahora, ya filtró, ¿ya? Ya filtró. Y he dicho que yo filtro hacia la cápsula de Bowman. Les dije que hacia la cápsula de Bowman, ¿por qué está amarillo? ¿Y por qué ya no está rojo? Porque no hay glóbulos rojos. Fuerte. Fuerte. Exacto. Hasta los colores, ¿sabes? Porque aquí tengo al glóbulo rojo. Como les estoy diciendo, ya filtré a la cápsula de Bowman y hemos dicho no filtro glóbulos. Y miren, está amarillo o blanco. Entonces, ¿qué habré filtrado hacia la cápsula de Bowman? Agua, electrolitos, casi nula cantidad de proteínas. Y eso hace que si yo filtré gran cantidad de agua, la cápsula de Bowman solamente ofrece una presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática determinada por el agua en el penacho de capilares es 60 milímetros de mercurio. Como si filtré agua a la cápsula de Bowman, le imprime una presión hidrostática de 18 milímetros de mercurio. Simple, voy a restar 60, que sería 60, menos 10, resten así, 60 menos 32 menos 18, y les debe de dar 10. Es la presión neta de filtración. Entonces, yo genero una presión neta de filtración aquí para que pueda filtrar todo hacia la cápsula de Bowman. Si la presión es menor a 10, porque el filtro va a ser menor. Si la presión la elevo porque aumentó flujo sanguíneo, la presión neta de filtración y el filtrado va a ser mayor. Es cuando yo les dije, tomaron mucha sal, comieron mucha sal. Por la anterior referente, ¿aumenta o disminuye el flujo? Aumenta. Si aumenta el flujo, ¿qué aumentó? Agua, ¿verdad? Sodio. ¿Qué te habrá aumentado? La presión hidrostática. Pero no les vuelvo a repetir, no solamente entra eso, también está ingresando las proteínas. Te va a determinar presión coloidosmótica. Pero si yo aumento la presión hidrostática y para poder filtrar, esta mi presión neta de filtración se va a aumentar. De tal manera que lo que está aquí hace eso, filtra aquí mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de agua. Y les voy a escribir con A. Entonces, ¿qué primero aparece acá? ¿Presión neta de filtración o filtrado glomerular? ¿Qué primero tiene que instalarse? ¿Presión neta de filtración o filtrado glomerular? Presión. Es lo primero que tengo que instalar. La presión neta de filtración prácticamente genera que tengas un buen filtrado glomerular. No vayan a decir, primero es el filtrado. Si ya filtraste, tu presión se baja. Primero instalo presión. ¿Estamos? Ya está. Entonces ahora voy a hablar de la filtración glomerular. Les dije que las barreras, ¿no es cierto? La barrera de filtración, ¿cuántas son? 2, 3. Dame la última, el nombre. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Niña. ¿Cómo se llamaba el rojito? El rojito.
La que sigue. La que sigue. Capilar fenestra. Esas son sus barreras de filtración glomerular. Entonces, esta barrera, ¿qué propiedades tiene? Una propiedad llamada, la propiedad que debe imprimir es que esta barrera va a tener una selectividad. Y la selectividad está determinada por el tamaño. Yo les dije, cuanto más grande la molécula proteica, menos la filtro. Cuanto más chiquitita la molécula proteica, sí la puedo filtrar. Y eso está con el tamaño. Con la carga. Las proteínas tienen carga negativa y las barreras ofrecen carga negativa. Por lo tanto, esto hace que lo que yo voy a filtrar las proteínas no va a ser en abundancia, va a ser mínimo. Y la forma, que aquí casi no se trabaja porque una proteína puede tener una forma regular o irregular, pero no la diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué era un flujo sanguíneo? ¿Recuerdan? ¿Qué era un flujo sanguíneo? Eso hemos hecho cardíaco, ¿recuerdan? ¿Qué era el flujo sanguíneo? Grandes flujos sanguíneos a nivel cardíaco. ¿Qué era flujo sanguíneo? No me quiero renegar, ustedes lean Es el movimiento de entonces, cantidad de sangre ya, que puede regresar hacia la aurícula derecha o que puede ser expulsada del ventrículo izquierdo por la aorta, dependiendo de qué órgano estoy hablando. Entonces acá dice, cantidad de sangre que perfunde los riñones en una determinada medida de tiempo. Muy bien. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? 1200, imagínense, 50 mililitros por minuto. ¿Cuánto era el gasto cardíaco? ¿Cuánto era el gasto cardíaco? 5.000 a 5.000 mililitros por minuto. Ahora dice que yo tengo un flujo sanguíneo de 1.250 mililitros por minuto. Y me dice que es la cuarta parte de un gasto cardíaco. ¿Cierto? Sí. Ya, ahora, el flujo plasmático renal efectivo es igual a 625 mililitros por minuto. Cuando la persona tiene un hematocrito igual al 50%. ¿Qué era el hematocrito? de glóbulos rojos en la sangre. Respecto Al plasma. Respecto Al del plasma. plasma. ¿Cuánto era en el varón? ¿Cuánto era en la mujer? ¿De quién dependía el hematocrito? ¿De quién depende el hematocrito? ¿De quién depende el hematocrito? Ay, niño. De los glóbulos rojos, niño. Un paciente con anemia, su hematocrito es bajo. Un paciente con policitemia, su hematocrito es alto. Eso ya hemos hecho. ¿Cierto? Entonces, aquí me dice que el flujo plasmático renal que equivale a 625 va a depender mucho del hematocrito que tiene la persona. Ahora, vamos entonces ahora en la filtración glomerular. ¿Te dice que es un proceso netamente físico? Sí. ¿Y por qué diríamos que es físico? Fuerte. Muy bien, contesta muy bonito. No te saco de mi clase. ¿Qué hacer? Exacto. Por las presiones que se van a ir generando, tanto en el penacho de capilares como en la cápsula de Bowman. Y hemos dicho que en el penacho de capilares sí tengo dos presiones, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Sin embargo, en la cápsula de Bowman solo aparece la presión hidrostática. ¿Y por qué no aparece la presión coloidosmótica? Porque no hay proteínas plasmáticas. Porque no filtras las proteínas.
Y si filtras es mínimo que no establece presión por el 2. No. De hecho, todo filtrado va a tener lugar en el glomérulo. Ya eso ya lo sabemos. Ahora, para una persona que aparentemente pesa 70 kilogramos, ¿cuánto vamos a filtrar desde este penacho de capilares hacia la cápsula de Bowman? Son 125 mililitros por minuto. O sea, en 24 horas filtra 180 litros. ¿Me dejé entender? 125 mililitros por minuto. Y si eso sumas en 24 horas, vas filtrando 180 litros. Imagínense en 24 horas, en condiciones normales. De estos 180 litros que filtramos, y eso depende de varios factores, no necesariamente yo filtro 180, yo puedo filtrar 170, si es que no ingerí los 2 litros de agua de requerimiento fisiológico. Por eso mucho hace de qué factor y cómo está la persona. Si una persona ha venido apenas con el té que ha tomado en el desayuno, con 2 panes, con soledad, entonces, pero es nuestra realidad. Yo también tenía mi pan con soledad. Entonces, si tomaron eso, no hubo ni siquiera para una gaseosa, y no se tomen esta agua, porque esta agua no es apta para el consumo humano. Se ponen ahí y se ponen todo. No. Si no toman nada hasta que vayan a comer, ya comen una sopa con sopa, no llegan al requerimiento de los 2000. Entonces, obviamente, tus filtrados no van a ser 180. ¿Por qué? Porque tu volumen estará un poco disminuido. Y no significa que estás enfermo, sino que tu cuerpo está regulando. De estos 180 que probablemente haya filtrado una persona, miren, 178.5 litros por día se reabsorbe. ¿Y dónde los reabsorbemos? Piensen bien. Filtré a la cápsula de Bowman, de ahí va a pasar ¿a quién? Al fuerte. ¿A quién pasa después? Fuerte. Después, ya. ¿Me estás siguiendo o no? Repite. ¿A dónde pasa después? O sea, se va a regresar. Ya se pasó. Túbulo contorneado distal. No, te has regresado. Contorneado distal. Al túbulo contorneado distal. Eso significa que no se ha memorizado a la pobre nefrona. Ya, del penacho de capilares filtré a la cápsula de Bowman. ¿A dónde pasa? Mendoza. ¿A dónde más? Después, ¿a dónde? Ya, después. Claro. Acá hay alguien que ha respondido como Charapaki, que ha respondido y no tiene asa de género. Él tiene túbulo distal. Entonces, no, pues tiene que hacer todo el recorrido anatómico. Entonces, miren, todo eso 178.5 litros que filtramos, ¿no es cierto?, en 24 horas, va a sufrir un proceso de reabsorción por diferentes mecanismos en todo el sistema tubular que ya han mencionado. Por eso es que cuando una persona orina en 24 horas, ¿cuánto es la orina normal de una persona sana en 24 horas? De 1.500 a otros dicen 2.000. ¿Se dan cuenta? Porque todo el resto ha sufrido reabsorción. Y de ahí sale, pues, ¿cuánto es el valor normal de orina en 24 horas?
Ah, ya, ustedes van a responder. De 1500 a 2000. ¿Y cómo se ha obtenido ese 1500 a 2000? Porque una persona que pesa aproximadamente 70 kilos ha filtrado 180 litros en 24 horas. Y si esa orina es de 1500 a 2000 en 24 horas, significa que 178, si digo 2000, 178 habrá sido reabsorción. Y si digo 1500, 178.5. Digo 1500. ¿Estoy dentro de valores normales? Sí. ¿Lo has entendido? ¿Tu hijo? Sí, seguro. Sí, era de 2000, era 1700, no, 170. Ya ponte que yo he orinado hoy en 24 horas, pero no tengo 70, estoy con un poquito. Ya supongamos que tenga 70. ¿Ya? Y he tomado todos mis requerimientos normales y he filtrado en 24 horas 180. Y al día siguiente me mido mi orina y tengo 2000 de orina. ¿Estoy dentro de valor normal? ¿Cuánto he reabsorbido en el sistema tubular? 60. Ya pues, ¿cuánto? 170. ¿Cuánto? 176. ¿Qué cosa? No, 178, ¿qué? No, punto 5 sería de 1000. No, 1500 estoy sería. diciendo que filtré 180. Al día siguiente me mido y he eliminado en orina 2000. Ah, 160. ¿Cuánto filtré? Perdón, ¿cuánto reabsorbí? 178 litros. Y ahora, yo filtré 180 en 24 horas. Y al día siguiente me voy y me mido y digo, ay caramba, solo hay 1500. ¿Estoy dentro de valores normales? Sí. ¿Cuánto he reabsorbido? Así aparece la orilla. Así aparece la extensión orina. Ya. Ahora, nosotros sabemos que posee este filtrado glomerular dos características fundamentales. Ya las sabemos. No filtramos elementos fólicos. O sea, no glóbulos rojos en orina, no glóbulos blancos en orina, no plaquetas. Pero cuando ustedes van a llevar patología y semiología, van a ver y les va a decir, sí hay glóbulos rojos en orina, y le va a decir 5 glóbulos rojos por campo. ¿Qué significa? Que es mínimo lo que has filtrado y está dentro del valor normal. No te va a dar coloración a la orina, o sea, no se va a hacer tipo café ni tipo té, no se va a hacer. Y eso es normal, porque yo recuerdo que cuando yo me hice decía 5, tengo glóbulo, no, está dentro de los parámetros y depende de la técnica que te están haciendo el examen, ¿ya? Entonces, pero sí, miren, va a tener una mínima pequeña cantidad de proteínas plasmáticas equivalentes, miren, al 0.01% del total de proteínas plasmáticas. ¿Cuánto era el total? ¿Cuánto de proteínas plasmáticas teníamos? Ya, te muestro entonces, si es que tiene 0. Proteínas plasmáticas, ¿cuánto es lo normal? ¿Cómo vas a tener 0? Ahorita estarías hinchadísimo. ¿Cuánto es lo normal de proteínas plasmáticas? Ya, Bosque. ¿Cuánto? Mendoza, ¿cuánto? No les gusta la ropa. Ya vas por ahí. Más o menos has acercado. ¿Es gramos o miligramos? Es que no tiene fijo el conocimiento. Por eso yo ya les pongo en duda miligramos. Gramos. Y ahora de ese 7.3 que me está diciendo Mendoza y le vamos a creer, de eso, mire, de ese 7.3 gramos de proteínas que equivaldría al 100%, solo está perdiendo el 0.01%, casi nada. Por eso es que en orina casi no hay proteína, ¿no? Entonces ahora, por eso dicen muchos autores que la orina o el filtrado glomerular es esencialmente libre de proteínas, ¿no? Y muchos autores sostienen eso. Ahora,
representa más o menos lo que ya he dicho antes, ¿no? Si yo filtro 180, 178, voy a reabsorber en el sistema tubular. Vamos ahora al control fisiológico del flujo sanguíneo renal y del proceso de filtración. A este sistema nervioso autónomo, que es el simpático, y el veo, que sería el vago, el parasimpático, ya les he presentado, ¿cierto? Cuando hablaba yo de la descarga simpática, ¿qué liberábamos? Muy bien. ¿A esas cómo se conoce? Sobre todo, vamos a ver que la noradrenalina, y esto ya es repetición, se va a fijar a receptores alfa 1 del músculo liso de la arteriola aferente. O sea, de aquí, al músculo liso de la arteriola aferente. ¿Y qué le provoca? Vasoconstricción. ¿Aumenta o disminuye el flujo sanguíneo por acá? ¿Cómo iría el flujo sanguíneo cuando está llegando aquí la noradrenalina? Aquí, ¿a quién está llegando la noradrenalina? A su receptor alfa 1. ¿Dónde lo tengo? En el músculo liso. Aquí ha llegado la noradrenalina. Muy bien. ¿Qué le ha provocado? Vasoconstricción. Muy bien. ¿Qué entonces qué hace la arteriola aferente? Reduce su vía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el flujo? Muy bien. El flujo sanguíneo disminuye, pero disminuye cuando va a atravesar la arteriola aferente. Aquí aumentó, disminuyó flujo sanguíneo. Ha disminuido. Entonces, en el penacho de capilares tengo menos flujo sanguíneo. ¿Cómo iría la presión neta de filtración? ¿Mayor a 10 o menor a 10? Muy bien. Entonces digo, presión neta de filtración disminuida. Si tengo presión neta de filtración disminuido, ¿cómo sería la filtración hacia la cápsula de boca? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, el filtrado glomerular disminuye. Eso es lo que está haciendo. Tras la liberación de catecolaminas por una descarga simpática, lo que está haciendo es que caiga flujo sanguíneo por la arteriola aferente, te reduzca la presión neta de filtración y te reduce el filtrado glomerular. ¿En qué condiciones una persona? Hay en la prueba, ¿ya? Hay en la prueba. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿A quién lo asustamos? Conmigo.